A mediados de la década de los 90, el mundo vio el nacimiento de una pareja que parecía una comedia romántica en la vida real. John F. Kennedy Jr. era el soltero más deseado, lo más cercano a un príncipe estadounidense, dueño de su propia revista, heredero de una dinastía política. Tenía como novia a la actriz Daryl Hannah, pero no parecía completamente feliz con ella. Entonces apareció Caroline Bessette, una joven con estilo propio que trabajaba en el mundo de la moda que se hace la difícil de conquistar. Y él cayó redondito. Terminó su relación con Daryl para comenzar una nueva con Caroline y juntos se vean súper bien. Hasta que trágicamente el destino les cobró la vida en un accidente aéreo que los inmortalizó para siempre como la pareja de cuento de hadas moderno de los años 90. Pero si le rascamos un poquito a esta comedia romántica, abajo empieza a verse otra historia, una mucho menos idealizada. Con el tiempo, ambos se volvieron profundamente infelices y es que no eran compatibles prácticamente en nada. Él amaba el riesgo, ella amaba la seguridad, él acostumbrado a los medios, a ella le aterraba la prensa, que lo que parecía una historia de amor épica empezó a llenarse de grietas que los llevaron a ambos a su final. Y es lo que revisaremos en este video, toda la verdad detrás de la fantasía romántica de John F. Kennedy Jr. y Caroline Bessette. Porque hoy cuando vemos series y recreaciones sobre ellos, seguimos romantizando lo que en realidad fue una relación bastante compleja y dolorosa. Y quédense hasta el final porque después de la narración de los hechos documentados y mucho menos romantizados, contrastaremos la historia con la serie de Hulu Love Story de Ryan Murphy para saber desde mi opinión qué hizo muy bien la serie, pero también en qué se quedó muy corta. Y hablando de series, les quiero contar del patrocinador de este video, Surfshark. Una de las cosas que más disfruto de Surfshark es que me permite tener acceso a contenidos de otras partes del mundo que no están disponibles en mi país. Solo tienes que seleccionar el país del que te quieres conectar y listo. Puedes ver series, películas, partidos de fútbol en cualquier plataforma y te sirve hasta para videos de YouTube. Y también tiene otro uso que para mí es igual de importante, ya que protege tu conexión cuando te conectas a redes Wi-Fi públicas. Surfshark bloquea a los hackers para que no puedan acceder a tu información. Y recientemente agregaron dos funciones buenísimas, un email scan checker que detecta los correos que son estafas para que no caigas dando clic en algún link o rellenando formularios. Y el otro es el Web Content Blocker que te da la tranquilidad de poder bloquear los contenidos que no quieres que tengan acceso a tu familia y así poder vivir en paz. Y también incluye Surfshark One con servicios de alertas de vulnerabilidad y antivirus. Todo esto garantizado por 30 días. Si no quedas satisfecho con el servicio, te regresan tu dinero sin ninguna pregunta. Asegura tu privacidad con Surfshark entrando a surfshark.com/maquicienta o usa el código maquicienta al finalizar la compra para aprovechar 4 meses extra. Recuerda surfshark.com/maquicienta o el código maquicienta para aprovechar esta super oferta. Atracción instantánea. Las versiones de cómo exactamente se conocieron John y Caroline no están del todo claras, pero la más sólida apunta que fue en enero de 1992. John tenía 32 años y fue a la tienda Calvin Klein, donde trabajaba Caroline de 26, a comprarse unos trajes. Ella lo atendió personalmente porque era tan buena y había escalado tanto en la empresa que ahora solamente atendía a los clientes de más alto perfil, siendo John uno de ellos. Se dice que él quedó encantado desde ese momento y salió de ahí no solo con trajes, sino también con el número de teléfono de Caroline. Y no es difícil imaginar lo que ella sintió de que el nombrado el hombre más sexy del mundo hacía unos cuantos años atrás le pidiera su teléfono, que se interesara en ella, pero no se quiso hacer ilusiones demasiado pronto, además que ella tenía novio en ese momento, el actor Scott Winters. Pasaron algunos días y finalmente John la llamó y para invitarla a una cena, lo cual posiblemente para Caroline era una señal clarísima de que John quería tener una cita a solas con ella, y fue, pero pues la noche no fue lo que ella esperaba, ya que sí, era una cena, pero una cena de gala, con muchas otras personas, un evento con algún propósito ya sea de negocios o caridad, y John estuvo sentado con otra mujer toda la noche. Al final de la cena, John se acercó a ella para invitarla al after party, pero Caroline se negó. No iba a dejar que la tratara como una opción más y no fue. No está del todo claro quién era la otra mujer con la que John estuvo esa noche, si su novia oficial, Daryl Hannah, con quien ya tenía 4 años de relación, pero su relación era muy inestable, de cortar y regresar frecuentemente, y en los espacios John veía a otras mujeres, por ejemplo a Sybil Hill, una pintora profesional que ha hablado que siempre fue como amante de John mientras él estaba con otras mujeres, incluso, según su versión, ya casado con Caroline.
Se veían para sesiones de pintura supuestamente que terminaban en otra cosa y hasta ha mostrado las cartas que se escribían. Muchos dudan de la veracidad de lo que Sybil Hill dice, pero lo que sí parece ser verdad es que John desde antes de Caroline tenía un desorden en su vida íntima y emocional que siguió arrastrando hasta su final. Además de novias en su etapa adolescente, ya como adulto, John tuvo varias relaciones, por ejemplo, Christina Hagg, Julie Baker, Madonna, Sarah Jessica Parker. Se rumora también que Cindy Crawford, aunque eso nunca fue confirmado, y honestamente hay muchos traslapes o zonas grises de dónde acababa una relación y comenzaba otra. En una ocasión también salió con Brooke Shields en Aspen, Colorado, y ella después contó que en esa cita se besaron y lo descubrió como el mejor beso de su vida. Pero también dice que John le decía algo que la incomodaba un poco y es que se parecía mucho a su madre, que era muy intenso diciéndole eso, refiriéndose a Jackie Kennedy Onassis cuando aún ella vivía, porque esto fue en los años 80. También Brooke Shields cuenta que después de besarse fueron a su cabaña y ahí John quería elevar las cosas, pero ella le dijo que no quería que sucediera así de casual todo, por lo que John se molestó un poco y al siguiente día cuenta que la ignoró por completo en las pistas de esquí. Brooke dice que eso la desilusionó y se dio cuenta cómo era realmente el chico que siempre había sido su crush. Pero volviendo a Caroline y a John, ahí parecía que la historia de amor había terminado sin ni siquiera haber comenzado. Pero como a los 3 meses se volvieron a encontrar en un evento benéfico donde muchas celebridades y personas importantes de Nueva York asistieron. Caroline iba mucho a este tipo de eventos por su trabajo y John por ser invitado. Y ahí más que nunca se terminó de sembrar la idea en John de que Caroline era una mujer que realmente le atraía. Personas cercanas han dicho que hablaron durante mucho tiempo en el evento y con coqueteo y todo, como si ya se estuviera cocinando algo entre ellos. Las siguientes semanas él empezó a llamar, pero Caroline iba con muchísima cautela, que muchos lo han visto como una estrategia de conquista de parte de ella, como hacérsela difícil, que me tenga que buscar para que se obsesione más. De hecho, Brian Steele, que fue colega de John, dijo que él le contó: la he llamado y no me devuelve la llamada. Que esto seguramente era la primera vez que le pasaba a John, no estaba acostumbrado a que ninguna chica lo hiciera esperar. Y también puede ser que Caroline no quería ceder demasiado rápido porque sabía que probablemente este chico que puede estar con la mujer que él quiera le rompería el corazón. Pero sí salieron algunas veces. Carol Radziwill, esposa del primo Anthony Radziwill, muy cercano a John, le contó a Rosemary Terencio, que hizo una biografía de John, que ella recuerda haber visto a Caroline por primera vez en los Hamptons. Pensó que era la nueva novia de John y hasta se hicieron amigas, pero también cuenta que el fin de semana siguiente ya regresó otra vez con Daryl Hannah como si nada. Y dice, él dijo que necesitaba intentarlo una última vez con Hannah para ver si la relación podía funcionar. Como ven, John estaba súper dividido por lo que Daryl Hannah significaba para él. Y lo que terminó de cortar en seco la breve relación entre Caroline y John es que él recibió una carta anónima que hablaba muy mal de Caroline. No se sabe a ciencia cierta quién la escribió, pero se sospecha que es alguien cercano al círculo de John que quería advertirle supuestamente que Caroline no le convenía. Decía que salía con muchos hombres, que solo le interesaba la fama y el dinero, que era una gold digger, una escaladora social y que se la pasaba de fiesta consumiendo coca, ya saben, esas sustancias. Y lo peor es que John, a pesar de que esa carta no tenía quien la escribió, la tomó como verdad. Se la mostró a Caroline durante una cena y ni siquiera le dio la oportunidad de defenderse, solamente se levantó y se fue. Les digo, esto es como una verdadera telenovela. Y creo que la razón más fuerte por la que no quiso escucharla es porque ya había decidido que iba a quedarse con Daryl. Y al escuchar lo que tenía que decir Caroline lo iba a hacer dudar aún más y prefirió evitarse eso. Y Carol, la prima de John, agrega que aunque John y Hannah siguieron juntos por varios años más y que se veían felices, cuando veía a John, él le preguntaba por Caroline, ya que sabía que ellas se hicieron amigas y que ella siempre sintió que él nunca dejó de sentir algo por ella. Así que como ven, este capítulo aún no estaba cerrado.
Esta cercanía que se dio con John, Caroline terminó su relación con el actor Scott Winters, pero una vez que él la dejó de nuevo, ella no se iba a quedar cruzada de brazos esperándolo. Y en el otoño de 1992 fue a un bar de Nueva York donde conoció a Michael Bergen, un joven guapísimo que en ese momento trabajaba como portero de un hotel mientras se encontraba oportunidades como actor o como modelo. Entre ellos surgió una química inmediata, una atracción mucho más que física, porque se empezaron a llevar muy bien. Y si John representaba para Caroline la fantasía, el hombre inalcanzable, Michael era su realidad y lo tenía justo ahí, frente a ella. Por lo que comenzaron a ser novios y seguramente por esta misma relación con Caroline, él pudo entrar como modelo de Calvin Klein y más adelante se hizo famoso por protagonizar una campaña junto a la supermodelo Kate Moss. Pero mucho después, en el 2004, 5 años después de la muerte de John y Caroline, Michael Bergin publicó un libro titulado The Other Man, El Otro Hombre, en el que contó su versión de la relación que tuvo con Caroline. Dijo: Caroline y yo teníamos un amor muy intenso el uno por el otro, éramos inseparables durante un par de años. Y ahí Michael también afirma que durante ese tiempo Caroline quedó embarazada 2 veces de él y que aunque él estaba dispuesto a formar una familia con ella no estaba segura y prefirió interrumpir ambos embarazos. Esto no ha sido corroborado por nadie más, es solamente la versión de él y pues Caroline no está ya para defenderse ni desmentirlo, pero de ser cierto, pues sí deja claro que Caroline no estaba muy segura de sus sentimientos hacia Michael y de querer dar ese paso con él. Por su parte, John y Daryl Hannah siguieron con su vida, se rumoraba hasta que planeaban casarse porque supuestamente sacaron una licencia de matrimonio del estado de California en agosto de 1993, donde prácticamente le avisas al gobierno que te vas a casar y te dan un plazo de 3 meses para hacerlo. Y en octubre, que todavía está dentro de ese periodo de los 3 meses de casarse, fueron a un evento importante de la familia de John, la boda de su primo Ted Kennedy Jr. Iban juntos como pareja oficial, pero lo que hace todo esto súper confuso es que solamente un mes después de esa boda, el 14 de noviembre del 93, aparece la primera fotografía de John con Caroline. Estaban juntos públicamente viendo el maratón de Nueva York y supuestamente Caroline estaba embarazada de su bebé en ese momento. Por eso les decía que esto es un cuadrado más que un triángulo. Michael dice que él se enteró por este periódico donde la nota insinúa que John le está haciendo infiel a Daryl Hannah con esta mujer que sí le identifican por su nombre, Caroline Bessette, la jefa de relaciones públicas de Calvin Klein. Y que tiene novio también dice, y aunque no muestra ninguna fotografía, ahí se menciona que supuestamente los vieron besarse. Michael dice que le reclamó a Caroline por esa foto, pero que ella lo minimizó, que nada más era un amigo, platicaron un momento y solamente eso. Y me imagino que John ha de haber hecho exactamente lo mismo con Daryl Hannah, porque también ellos continuaron como si nada. Por ejemplo, esta foto de unas cuantas semanas después del maratón, el 2 de diciembre del 93, John está saliendo de la casa de Daryl Hannah en Santa Mónica después de haber pasado la noche ahí. Y ese desorden no solamente estaba en su vida amorosa, sino en su relación consigo mismo. No se sentía realizado profesionalmente a pesar de tener todos los recursos del mundo para hacer lo que él quisiera. El peso de su apellido más las presiones de su madre, que siempre fue muy protectora con él, pero hasta un grado de llegar a controlarlo, no le permitió que fuera actor como era lo que él se quería dedicar. Así que terminó cediendo las presiones y estudió para ser abogado, trabajaba en la fiscalía, pero odiaba ese trabajo. Quizá por eso, para salir de esa jaula y tantas presiones externas, necesitaba constantemente escapar. Amaba el riesgo, las actividades peligrosas, deportes extremos, y aquí es donde Daryl Hannah encajaba muy bien, porque a ella también le gustaba eso, lo acompañaba en este tipo de actividades, era libre, viviendo la vida bajo sus propias reglas, que creo que esto era algo que le atraía tanto a John de ella, que Daryl era todo lo que él no podía hacer por las ataduras que cargó desde que nació. Pero creo que el mundo de Caroline Bessette también le resultaba muy fascinante porque ella con su elegancia, ese aire de profesionalismo más sofisticada, parecía ser ideal para acompañarlo en su etapa más madura, en su versión de ceder a las expectativas del apellido con una mujer que de cierta forma me recuerda a su madre Jackie, con un estilo y elegancia muy característica que Jackie se volvió icónica en los 50 y Caroline en los 90, con un estilo minimalista que hasta hoy, 30 años después, se sigue viendo súper actual y ella podía elevarlo en ese camino que todo el mundo quería que John tomara, el mundo de la política, del poder. Así como su madre elevaba la figura de su padre John F. Kennedy y se volvieron icónicos, tal vez él veía en Caroline este tipo de compañera.
Y quizá por eso John no podía decidirse entre Daryl y Caroline. No solamente estaba escogiendo entre dos mujeres, sino entre dos versiones de sí mismo. Una más libre, impulsiva, escapista, y la otra más seria, más estructurada, más cercana a lo que se esperaba de él. Pero este conflicto interno para nada le daba derecho de jugar con los sentimientos de ninguna de las dos. Y en ese momento todo indicaba que su corazón le seguía diciendo que se quedara con Daryl Hannah. Él la acompañó a una premiere de una película de ella y estas fotos son de abril de 1994 tomadas en Central Park donde se ven muy románticos, pero hay algo muy importante en la relación de Daryl con John y es que su suegra, Jackie Kennedy, no la aceptaba y John, como amaba llevarle la contraria a su mamá, pues más se empeñaba. Y por eso les digo que Daryl Hannah representaba la versión libre de John, la que era rebelarse contra su madre, contra las expectativas, el irse libre a hacer deportes y todo. Pero poco después, Jackie fue diagnosticada con cáncer linfático y falleció muy rápido, solamente un mes después de las fotos de ellos en Central Park, el 19 de mayo de 1994. Y eso fue un golpazo, por supuesto, para la estabilidad emocional de John, que aunque sí tenían conflictos de madre e hijo, para John, Jackie era la persona más importante de su vida. Era la fuerza que siempre tenía con él, lo supervisaba, lo apoyaba, lo guiaba, y de repente perderla así tan drásticamente, él de hecho le confesó a amigos que no estaba listo para quedar huérfano a sus 34 años, y creo que nadie nunca lo está. Pero especialmente él, que creció sin su padre, súper apegado a Jackie toda su vida, es algo que aunque intentó disimular, es un dolor del que nunca se pudo recuperar. Y bajo mi perspectiva, este mismo duelo hizo que la idea de casarse con Daryl Hannah y formar una vida con ella se viera mucho menos atractiva e interesante de lo que John creía cuando Jackie estaba viva. Y tal vez el dolor lo hizo el replantearse su propia vida y sí cumplir las expectativas de su madre y hacer de su vida algo serio. Y además era una relación muy desgastada, eso de que terminaban y volvían durante varios años, pues no es muy buena señal. Y se ha hablado de que la gota que derramó el vaso es la muerte del perrito de Hannah. Stephen Gillon habla en su libro de que Daryl se portó súper exigente con John, de que quería que le encontrara una urna lujosa para las cenizas del perro y que esperaba mucha atención emocional de parte de su novio. Y es que se ha reportado que John tuvo cierta culpa porque fue el que dejó sin correa al perro en el parque, se fue a la calle y lo atropellaron y John estaba involucrado en lo de la enfermedad de su madre, por lo que uno esperaba una cosa, el otro otra, y aunque por supuesto que no es lo mismo que tu perrito muera a que tu mamá muera, al final esto no hizo más que evidenciar la profunda desconexión emocional que también tenían y finalmente terminaron en agosto de 1994. La conquista de Caroline. Ya libre, John decidió que ahora sí iría en serio por Caroline Bessette. Ella seguía con Michael, pero a John eso le importó muy poco. Comenzó a buscarla, a llamarla, a insistir, y en un inicio Caroline no le correspondió. Su amigo Gustavo Paredes dijo años después que ella no creía que él fuera en serio. Pero justamente esa resistencia de Caroline era lo que hacía que John se obsesionara aún más. Sus amigos cuentan que no dejaba de hablar de esa mujer que se le resistía. Y aunque Caroline se hacía la difícil, claro que también le gustaba y tampoco ayudó que Michael pasara tiempo fuera de Nueva York. Con el éxito que estaba teniendo como modelo, viajaba mucho a las semanas de la moda en Europa y en una vez que él estaba en Milán, fue cuando Caroline accedió volver a ver a John. Quedaron para una cena, pero ella no se le iba a poner tan fácil, quería probarlo primero, así que lo hizo esperar 1 hora en ese restaurante. Como una forma también de probarlo y ver si ahora sí iba en serio, y John esperó. Fue entonces cuando empezaron a salir en agosto de 1994. Estas fotos son las primeras de ellos juntos en esta nueva etapa, pero recordemos un pequeño detalle. Michael Bergin, quien seguía estando con Caroline, que como el resto del mundo se enteró por la televisión. En el programa de espectáculos Current Affair, que mostraron estas fotos y él se quedó helado, porque Caroline le había dicho ese día que no podía verlo porque iría con Calvin Klein y su esposa Kelly, que la necesitaban, y en realidad era solo un plan para verse con John. Caroline Bessette, who is now married to John Kennedy Jr., yeah. right? Great girl. Yes, she is a great girl. You went out with her for a long time? Yep, she dumped me big time. But I got dumped for John, so it's not that bad. It's right? not that bad? I guess. How'd you find out? I was devastated, yeah.
Are we on national TV right now? Yeah, but it doesn't matter. You know, what you tell us just stays within this show. It's funny now. It's a couple years later. But I was in Connecticut at my parents' house. Right. And I was sitting there, and it was like current affair or something. And it was when John F. Kennedy broke up with Daryl Hannah, and it was like a lot of press. And then it was like, ooh, you know, meet John's like new flame. And I was just like, you're just watching it. I was just watching it, and I knew John was calling Carolyn. And he'd been calling. Yeah, her? he was calling, but I wasn't. You know, it didn't bother me because she made me feel comfortable with. Like she said, she wasn't interested at all. So. He's just calling, but you know, it's all you. Okay. Naive. I was naive back then. Right. Boom. You see Carolyn's picture on the TV, and there's all these photos of her and John this romantic weekend in Martha's Vineyard. I was like. You watched it, and then you had no inkling. This is the first time you saw it. Wow. So I went to Cancun, and I became good friends with Tequila. Right. Cuervo. We will get you somebody else. I promise you. Thank you. That's what I'm here for. Él describe en su libro la llamada que tuvieron después así. ¿Viste lo que acabo de ver en Current Affair? No. Es fascinante. Eres la nueva mujer en la vida de John F. Kennedy Jr. Estás en un bote con él en Martha's Vineyard, pero a mí me dices que estás con Calvin y Kelly en los Hamptons. Esto es una absoluta tontería, Michael, pero Michael dice que lo dijo como sin mucha convicción, como si en realidad no le interesara tanto desmentirlo, y que se enfureció por lo ingenuo que había sido de confiar en que solamente eran amigos. Se ven muy felices juntos. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Michael? Él es un amigo y está pasando por un momento difícil. De verdad, no parece estar sufriendo demasiado. Y es que no, o sea, vean esta foto, yo no lo veo muy triste que digamos, ni tú tampoco. Y después él le colgó a ella. Y Michael continúa diciendo que poco a poco comenzó a notar cómo Carolyn estaba cada vez más ocupada, entre comillas, que no lo llamaba, que cancelaba citas y siempre buscaba pretextos para no verse. Y a la par cada vez empezó a salir más con John. Y ella lo acompañó a una boda de un amigo de John, ya como su pareja oficial, en septiembre de 1994, y para finales de ese año ya era muy común verlos súper románticos en Central Park. Y se ven como dos adolescentes con su perro, juguetones, y poco a poco se dejaban ver cada vez más por las calles de Nueva York. Y la relación empezó a avanzar súper rápido, que dentro de muy poco ya Carolyn se había mudado al departamento de él. Y aunque no dudo que sí estaba enamorado, tampoco podemos dejar de lado que acababa de perder a su madre, que tal vez ese vacío que había dejado Jackie lo estaba intentando llenar con la presencia de Carolyn, poniéndola cada vez más como el centro de su vida. Los paparazzi lo seguían por todos lados y es que todos querían saber más quién era esta chica misteriosa que se había robado el corazón de John F. Kennedy Jr. Aparecían fotos y videos en las revistas, en periódicos, en televisión y comenzaron a llamarlos la pareja más chic de Nueva York. Y aunque seguramente para Carolyn en un inicio fue emocionante que se hablara de ella como la mujer que le robó el corazón al casi príncipe de Estados Unidos, con cada día que salía y se encontraba reporteros por todos lados, esa tensión se iba volviendo cada vez más asfixiante para ella. Y esto era algo que John no podía entender. Él desde niño había aprendido a lidiar con los fotógrafos, los reporteros haciéndole preguntas. Ya era parte de su día a día, por lo que no podía entender por qué a Carolyn le molestaba tanto. Y como estaba tan convencido de que ella era la mujer para él, el 4 de julio de 1995 fueron a pescar y ahí él se puso de rodillas y le dio el anillo en pleno bote de pescar, que creo que sí ha de haber sido una verdadera sorpresa para ella. Y le dijo algo que no me suena tan romántico, pero imagino que si eres amante de la pesca, sí lo es. Pescar es mucho mejor con una compañera. Quiero que seas mi compañera de vida. ¿Te quieres casar conmigo? Y ella no le dio el sí inmediatamente. Lo hizo esperar 3 semanas porque tenía que pensarlo para decidir si en realidad estaba lista para ser la esposa y entrar a la familia Kennedy. Y aquí otra vez John se sintió súper atraído de que ella no le dijera sí, me quiero casar contigo inmediatamente, pero si lo hacía por estrategia, creo que en un inicio puede funcionar que él te persiga, que no vea que tan fácil vas a salir con él o que lo vas a esperar horas y horas y llega tarde. Pero ya el construir una relación que se supone que es estable, basándose en esto de que me tienes que insistir, no me parece que sea sano, la verdad. Lo que se necesita a largo plazo es confianza, el conocerse realmente y llevarse bien, que por lo que parece ellos no llegaban a ese punto.
Pero tal vez de parte de Caroline no era estrategia, sino más que nada dudas auténticas de poder funcionar como la esposa de este hombre tan famoso. En la primera etapa de su relación, la de 1992, su madre había conocido a John y no le había dado buena espina. Y cuando él regresó con Daryl Hannah, le cortó un pedazo del periódico con la noticia y se lo envió a su hija diciéndole: Caroline, por favor sigue con tu vida. Con cariño, mamá, junto con una carita triste que también recortó. Entonces puede que Caroline sí amaba a John, pero no estaba segura de que con vidas tan diferentes podían formar un matrimonio feliz. Pero aún con todo esto, le dio el sí 3 semanas después. Se enteró un amigo cercano de John, Chris Overbeck, de que se iban a casar y él le recomendó a John que no lo hiciera, que estaba muy vulnerable y era muy rápido. Le dijo: no deberías casarte tan pronto después de la muerte de tu madre. Es un cambio de vida demasiado grande. Estás emocionalmente desestabilizado por la pérdida de tu mamá y este no es el momento para hacer algo tan drástico como eso. Vivan juntos, pero no se casen. Es un extracto tomado de esta biografía de John F. Kennedy Jr. y coincide con esto que les decía, que me parecía que estaba llenando el vacío que había dejado su madre. Boda secreta y primeras grietas. Mantuvieron su compromiso en secreto para no llamar más la atención de los medios, pero en septiembre de ese mismo año, John arrancó un proyecto en el que venía trabajando desde hace tiempo y que Caroline también comenzó a formar parte, la revista George, que combinaba el mundo de la política con el mundo de la cultura pop de una forma muy original, y en la presentación juega con las preguntas de su vida privada, según él respondiendo a las preguntas frecuentes, burlándose claramente de los rumores sobre Caroline y sobre una posible boda. En ese punto, John todavía creía que podía manejar la obsesión de la prensa con encanto, humor y control. The answers to the most frequently asked personal questions are as follows. Yes, no, we're merely good friends, none of your business, honest, she's my cousin from Rhode Island, I've worn both, maybe someday, but not in New Jersey. Pero es este mismo proyecto lo que aumentó de manera exponencial la fama de John F. Kennedy Jr., mucho más de lo famoso que ya era, y con él la fama también de Caroline Bessette. Porque ahora John, a diferencia de antes, que era un pasivo para los medios que lo observaban y le tomaban fotos de lo que hacía en su vida, ahora era parte de la maquinaria y necesitaba los medios para el éxito de su revista. Porque entre más lo fotografiaran, lo entrevistaran o se hablara de él, más posibles lectores iban a comprar su revista. Y por eso creo que, al menos en esta etapa, para él la incomodidad de Caroline frente a los medios y los fotógrafos era como un daño colateral que valía la pena tomar porque pues no era tan importante. Y John en ese periodo entró en una gira mediática como artista cuando lanza un nuevo disco, que tienen que ir a muchos medios de comunicación, y él hasta más, porque también iba a universidades, a eventos políticos, tanto de los republicanos como los demócratas, para darle más credibilidad y exposición a su revista. Lo entrevistaron en televisión Barbara Walters de la ABC, Oprah Winfrey, The Tonight Show con Jay Leno, Larry King, premiaciones y etcétera, etcétera. Cada vez más gente se enteraba de quién era y las chicas quedaban derretidas al verlo. Vean cómo reacciona el público de Oprah cuando él entra. Please welcome John Kennedy! Y hasta la propia Oprah se ve encantada, que le dice que su trasero es el primero en sentarse en ese sillón. I'm thrilled that you're here and you're the first to sit in the seats. Oh, the new seats. There are new seats That's and what I you're the hear. first one to put your behind in it. Well, I'm honored. Y también le dice: ¿tú ves mi programa, John? Así como súper coqueta con él. Yeah. Yeah. And I You was sort watched, of yes, John? I was watching. Que honestamente me parece el hombre más atractivo que he visto en toda mi vida, así en televisión, en películas, en todos lados. Y en ese momento muchas mujeres lo veían así, que esta fascinación con él no hacía más que aumentar la atención y no precisamente positiva hacia Caroline. ¿Quién era ella como para ser su novia? ¿Qué tenía de especial? Por lo que las fotos y videos que los paparazzi le tomaban a Caroline se vendían muy bien porque todo el mundo quería saber más y comprar las revistas o periódicos donde la mencionaran. Y ella trataba de ignorar a los paparazzi, pero ellos buscaban provocarla para ver si obtenían una reacción y poder venderla aún más cara. Y estamos hablando de una época pre-Britney Spears, pre-Lindsay Lohan, y se compara con lo que vivió la princesa Diana con los paparazzi. Y hubo un momento en el que todo eso la hizo explotar.
Fueron a la boda de un amigo de John y en su mesa sentaron a un reportero del New York Times. O sea que Carolyn tenía a la prensa que tanto odiaba justo en su cara por varias horas. Varios biógrafos coinciden que ese fue el motivo de la infame pelea del 25 de febrero de 1996. Carolyn estaba furiosa porque John no sabía poner límites, que el amigo, el de la boda, lo había usado para elevar el perfil del evento y que él no se sabía defender y dejaba que los otros lo usaran, incluso cuando eso le afectaba a ella. Aunque también hay rumores de que la verdadera razón de la pelea fue por otra mujer, ya que la paparazzi Angie Cochran jura que entre los gritos se escuchó a Carolyn decir: «Ni siquiera la conozco, no sé de qué me estás hablando», por lo que muchos interpretan que se estaba refiriendo a una posible infidelidad de John. Supongo que la verdadera razón nunca la sabremos a ciencia cierta. Y el video comienza cuando ya están en lo más acalorado de la pelea. Él intenta quitarle el anillo de compromiso de su dedo. No podemos escuchar lo que dicen, pero una imagen dice más que 1000 palabras. Se ve cómo forcejean y al parecer sí se lo quita y se va. Ella se queda como no creyendo que él en verdad se fuera y después corre tras él y se sube en sus hombros. Muchos interpretan esto de que se sube en sus hombros como un jugueteo ya de que reconciliémonos, no pasa nada, pero otros creen que es como de frustración, así como te voy a ahorcar, ¿cómo me puedes hacer esto? Que coincido más con eso, no se ve como algo muy amistoso. Y tiene muchos cortes este video, por lo que no tenemos la reacción de él y después aparecen discutiendo de nuevo. John como que se quiere ir, Carolyn lo quiere frenar y la actitud de él es desafiante, se ve agresivo, como si le estuviera gritando así súper fuerte. Se corta otra vez y ahora aparecen sentados en una banca. Ella está hablando, pero parece súper triste, como que está llorando y pasan mucho rato ahí porque primero no trae abrigo y después sí. Carolyn se ve que sigue llorando. Después se van caminando, pero ella adelante y él atrás con los brazos cruzados, como que todavía siguen molestos. Avanzan algunas calles y él se sienta así como derrotado en la esquina, ahí en plena banqueta, que ahora él se ve más débil. Primero era el agresivo y ahora sí como muy tranquilo. Hasta parece taparse el rostro para llorar. Carolyn le exige que le devuelva el anillo, y digo exige porque eso parece por su lenguaje corporal. Él se lo da y se agacha como en señal de derrota. Carolyn ahora intenta quitarle la correa del perro, pero John no se la da. Y otra vez se ve súper molesto, así como, me podrás quitar el anillo, pero el perro no. O tal vez es que ella ya se quería ir y él quería que siguieran hablando, pudiera ser. Y ahora es ella la que comienza a gritarle, él nada más la escucha, se agacha y como que empiezan a verse románticos, pero enseguida ella regresa a gritar. Ella finalmente se va con el perro y él se va siguiéndola atrás. Caminan juntos, Carolyn hasta le pide a un extraño fuego para prender su cigarro y finalmente se abrazan como si ya estuvieran reconciliados. ¿Qué es esto? ¿Qué acabamos de ver? Si esto es algo muy tóxico en cualquier pareja, ahora imagínense en una que está a punto de casarse. Muestra que incluso antes de la boda ambos ya estaban muy desgastados. Y tan evidente fue que algo no andaba bien que incluso dentro de la propia familia Kennedy hubo quien sintió la necesidad de hablar con Carolyn. Según una reconstrucción tomada por Tara Borelli en su libro Los herederos Kennedy, Ethel Kennedy, tía de John, viuda de su tío Robert, llegó a reunirse con ella después de esa pelea para darle un consejo que decía mucho más sobre los Kennedy que sobre la pelea en el parque. Le advirtió sobre los hombres Kennedy: te rompen el corazón y te vuelven loca, te hacen querer gritar. Pero también le dijo que si iba a sobrevivir dentro del mundo Kennedy, tenía que aprender a no perderse a sí misma, que no podía darse el lujo de quebrarse ante todos ni dejar que el temperamento y el caos de John la arrastraran. Lo cual me parece fuertísimo porque significa que incluso una mujer de adentro, alguien que había vivido toda una vida dentro del apellido Kennedy, podía ver que amar a uno de esos hombres no era simplemente entrar a un cuento de hadas. No sé si John le dijo esto en ese momento para reconciliarse, pero lo que sí se ha reportado es que John le aseguraba a Carolyn que una vez que pasara la boda, ya la atención mediática iba a parar. Él creía ingenuamente que se iba a acabar el interés en ellos porque ya van a estar casados, iban a ser marido y mujer y pues qué más había que ver. Y puede ser que Carolyn también creyó que así sería, por lo que siguieron adelante con la boda, pero en ese momento nada cambió. John seguía con sus giras mediáticas de entrevistas y todo, y Carolyn más perseguida que nunca.
que esto la llevó a renunciar a su puesto en Calvin Klein porque antes ella era la vendedora anónima que podía hacer sentir bien a los clientes de alto perfil para elevarle su imagen mediante los diseños de Calvin, y ahora ella, estando en todas las revistas y en todas las conversaciones de farándula, incluso era más famosa que muchos de sus clientes, por lo que ya no podía seguir desenvolviéndose así y tuvo que dejar el puesto. Se enfocó en la planeación de la boda. Fue en Cumberland Island, en Georgia, que parecía un evento secreto de la CIA. John y Carolyn fueron muy cuidadosos de que nadie fuera de los invitados se enteraran de que se iban a casar, así que para evitar filtraciones, solo 3 días antes del evento se repartieron las invitaciones, pero ni siquiera decían "te invitamos a nuestra boda, John y Carolyn", no. Decía "te invitamos a la boda de Nicole Miller", para despistar aún más. Y a cada invitado se le entregó una moneda de 5 centavos antigua que tenían que entregar al equipo de seguridad para que los dejaran pasar. Era como una contraseña, si no tenías esa moneda, pues no podías entrar. Solamente fueron 40 invitados. Hubo familias que solamente invitaron a una persona porque no querían armar mucha bulla. Y al contrario de lo que pudiéramos pensar, fue una boda súper sencilla. No había grandes lujos, todo súper modesto. La capilla fue iluminada con velas porque no había luz eléctrica, pero eso hizo que se viera aún más romántico. My John, to Carolyn, my loved one, to have and to hope, to have and to hope, from this day forward, for better, for worse, better, for richer, for poorer, for richer, in sickness and in health, in sickness and health, until death do us part. For worse, for richer, in sickness and health, until death do us part. John and Carolyn, you have declared your consent before the church. If God has joined, no one must divide. John. Y al salir, John le besó la mano, y esa foto es de las pocas que se compartieron después de la boda. El vestido de ella era minimalista, divino, de Narciso Rodríguez, su amigo, pero creo que solo a alguien con ese cuerpo se le vería así de bien. En el brindis, Edwin, el cuñado de John y esposo de su hermana Caroline Kennedy, dijo una frase que se volvió icónica: "Politics plus fashion equals passion". Política más moda es igual a pasión, que les gustó tanto que hasta la mandaron imprimir en camisetas. Ahí John también dijo que Carolyn lo hacía el hombre más feliz del mundo, pero quien no se dejó llevar tan fácil por la fantasía fue su suegra. Anne Freeman, la madre de Carolyn, no estaba convencida de que su hija iba a ser feliz con John. Se dice que dio un discurso dedicado a su hija y no a John, y dijo: "Pido porque Carolyn tenga la fortaleza necesaria para afrontar la intensa vida pública que le aguarda al casarse con el soltero de oro de Estados Unidos". La señora lo sabía, esto apenas comenzaba. Se fueron de luna de miel a Estambul, Turquía, y allá también pasaron súper desapercibidos, hicieron check-in en el hotel como señor y señora Hayanis, pero cuando regresaron a Nueva York, pues ya la prensa se había enterado, todas las revistas hablaban de ellos, había entrevistas callejeras a mujeres fans de John que se decían estar de luto porque se había casado su amor platónico. Los paparazzi los esperaban en la puerta del edificio del departamento donde vivían, y John, con toda su ilusión de recién casado y de que todo iba a estar bien, baja a hablar con ellos, les pide privacidad. So I just asked any, privacy and room you can give her if she makes that adjustment. Would be greatly appreciated. Y hasta les propone un acuerdo que Carolyn va a salir, que ambos van a dejar que les tomen fotos, contestar algunas preguntas, pero una vez que terminen, que ya los dejen irse en paz. Y así fue, Carolyn salió, se quedó ahí sin decir nada. John fue el que contestó las preguntas de que si ya venía un bebé en camino, cómo estuvo la luna de miel, y después de un rato los dejaron irse. Tal parecía que John seguía pensando que todo iba a estar bien, que solo se trataba de hacer acuerdos con los paparazzi y ya, los dejarían en paz. Carolyn dentro de la pecera.
Y claro que no los dejaron en paz durante todo 1997, ya con su vida de marido y mujer, la persecución siguió y sobre todo hacia Carolyn, que muchos decían que se lo merecía, que ella sabía a dónde se había metido, que el casarse con John F. Kennedy Jr. tenía ciertas desventajas y ella de verdad que parecía no buscar la fama. Nunca concedía entrevistas, hay muy poco archivo donde ella le está hablando a los medios. Aquí tenemos un ejemplo, pero son súper breves. Think of the show tonight. It was very exciting, wonderful evening. Yeah. What was your highlight? What was the highlight for you? The entire evening was spectacular. There's no highlight. I think you'd look in that Versace collection. Well, in We're my going this way. Okay. Awesome. Good night. You look awesome. Joining together in this endeavor. I think it's sort of fabulous. I hope they're all sitting with me. How do you define being generous? Well, you're all here tonight in the rain. question. Yeah, how do you define it? Tell us. Is he generous? I'm generous to my wife. Y poco a poco sus amigos cuentan que empezaron a notar que la Carolyn extrovertida y alegre que ellos conocieron se iba perdiendo con una versión de ella mucho más aislada, triste y agobiada por el peso de ser observada. Y se llegó a especular, que no está comprobado, pero hay versiones que dicen que ella llegó a consumir coca, ya saben, para poder lidiar con toda esta ansiedad. Sus amigos dicen que ella hablaba de sentirse dentro de una pecera, como un pececito que está siendo observado y que no puede salir de un pequeño espacio. Y a eso se sumaba que gran parte de la familia Kennedy no parecía aceptarla del todo. Había ciertos conflictos con su cuñada Caroline y otros familiares que, aunque externamente, como lo vieron en las entrevistas, parecían Caroline y John el llevarse bien y estar muy enamorados, en lo privado las discusiones aumentaban cada vez más. La prima Carol, que es de las personas que más bien ha hablado de su matrimonio, así que esto nos dice mucho, dijo: se amaban y también se volvían locos mutuamente. Que eso tampoco suena nada sano, el que así como somos de intensos amándonos, somos de intensos peleándonos y reconciliándonos. Es como estar en una relación de una olla de presión que tarde o temprano va a explotar. Y me da la impresión de que entraron en una dinámica como la que tenía John con su madre, donde ella intentaba controlarlo, cambiarlo, porque Caroline le molestaba la forma de ser tan pasiva de John, que a veces parecía que no tenía carácter y ella con carácter fuerte quería cambiarlo y que se defendiera más y tomara decisiones, y eso lo llevaba a una pelea todo el tiempo. Todo eso lo reportó Stephen Killon en su libro. Amigo de John, cuenta que él estuvo presente en varias de esas peleas y se daba cuenta que Caroline era la que siempre le reclamaba que era muy dejado, sobre todo con decisiones de la revista. Y si John venía del duelo de su madre y ahora tenía una relación parecida a la que tenía con él, pues creo que no es la mejor combinación para que las cosas fueran sanas. Y también, según varios biógrafos, John no terminaba de entender el carácter tan cambiante de Caroline, que a veces podía estar súper dulce y romántica y de repente volverse fría y enojarse por todo, a sentirse insegura de que él la amara y a reclamarle de estar viendo a otras mujeres. Y es que Caroline también venía de un pasado complicado, creció con su padre biológico ausente, tenía 2 hermanas mayores, las gemelas Lauren y Lisa, pero cuando Caroline tenía 8, sus padres se divorciaron. Supuestamente lo que se ha reportado es que la madre de Caroline, Ann, no soportaba que su marido no les diera la estabilidad económica que ella sentía que merecían, por lo que lo dejó y después se casó con un doctor, quien las llevó a vivir a una zona mucho más acomodada en Greenwich, Connecticut, y a partir de ahí la madre evitó que tuvieran cualquier contacto con su papá. Lo cual no es nada sano para una niña de tan corta edad y no se puede asegurar, por supuesto, pero posiblemente todo esto la llevó a sentir miedo al abandono, necesidad de control y a no poder estar sola. Desde su adolescencia hasta su matrimonio, siempre estuvo con una pareja. Pero independientemente de esas heridas de la infancia, Caroline era una mujer brillante, con mucho carisma y habilidades sociales. Estudió para ser educadora en Boston, pero al graduarse consiguió trabajo como promotora de un club nocturno, donde todos le decían lo guapa que estaba, por lo que quiso intentarlo como modelo, pero no le gustó la experiencia frente a las cámaras. Se dio cuenta que le gustaba más trabajar tras bambalinas, en las campañas publicitarias, ser parte del staff y no estar dando el rostro. Y qué curioso que en eso se convertiría su vida más adelante. Consiguió trabajo en la tienda Calvin Klein de Boston, donde un directivo notó su talento y le invitó a unirse a la sede en Nueva York, donde también destacó mucho y escaló hasta lo más alto, hasta hacerse amiga del diseñador.
por lo que Caroline era una mujer hecha y derecha con sueños, aspiraciones, independientemente de John F. Kennedy Jr., y de repente frenar todo eso para ahora sentirse encerrada en una pecera no era nada fácil, pero John seguía sin realmente entender lo que para ella significaba el haber dejado su vida para casarse con él, y ahora se sumó un nuevo conflicto al matrimonio porque él le pedía que empezaran a tener hijos. Él ya estaba por los 37, 38 y ella por los 31, y se dice que John siempre soñó con ser padre joven, pero Caroline no estaba de acuerdo con seguir este plan. Ella siempre le sacaba la vuelta al tema, ya que no quería traer hijos en esa pecera en la que ella se sentía, otra diferencia más a su ya fracturado matrimonio. Como sabemos, el 31 de agosto del 97 fue la trágica muerte de la princesa Diana, provocada prácticamente por la persecución de los medios, y ahí sí, Caroline se asustó de verdad, porque ya no solo se trataba de no tener libertad ni privacidad, sino de hasta que te puede costar la vida el ser víctima de los paparazzi, y fue cuando John empezó a entender la dimensión del miedo que ella sentía. Empezaron a buscar casas fuera de Nueva York donde tuvieran privacidad, pero el realizar ese cambio era muy complicado porque John tenía toda su vida en Manhattan. Su revista, sus contactos, su carrera, su mundo, que no era algo muy fácil de ejecutar. Lo que sí hizo John es ahora tener una actitud más agresiva con la prensa. Antes hasta era amigo de los paparazzi, pero después empezó a gritarles más, a defenderse. Por ejemplo, a este hasta le echó una cubeta de agua, pero todo este tipo de reacciones terminan contraproducentes. Este paparazzi hasta se fotografió todo mojado y pues vendió estas fotografías aún más caras. También hay otro clip donde Caroline y él discuten con un paparazzi para que los deje en paz. Cool. Why do you do it? Why are my wife and I allowed to have a Sunday alone? Why? You can do whatever you want. No, you are, because you follow me everywhere I go. It's enough. Después, este paparazzi busca provocar a John para una pelea física que obviamente sería lo mejor que le pudiera pasar, que John le diera un golpe, pero Caroline interviene y parece que termina cayéndose. Y es que llevaba toda la cara cubierta como con un gorro negro, no veía ni por dónde caminaba. Pero así como se peleaban con los medios, entre ellos también se seguían peleando. Un libro polémico que no podemos tomar al pie de la letra, pero que existe como documentación de esto, es The Kennedy Courts de Edward Klein. Ahí afirma que John le dijo a uno de sus amigos: quiero tener hijos, pero cada vez que le planteo el tema, Caroline me da la espalda y se niega a tener relaciones conmigo. No se trata de sexo, es imposible hablar con Caroline de cualquier cosa. Nos hemos convertido en completos extraños. Estoy harto de ella. Si no cambia, vamos directo al divorcio. Y según el libro El heredero Kennedy de Randy Taraborelli, en 1998, Caroline fue al departamento de un amigo y se besó con él. Pero enseguida se arrepintió, le dijo a su amigo que no estaba bien y regresó a su casa, se lo confesó a John, pero John se enfureció, fue a buscar al amigo, lo golpeó y justo después de eso comenzaron terapia de pareja. Esto indica que a pesar de tantos y tantos problemas, aún seguían sintiendo la disposición de luchar por su matrimonio. El derrumbe final. La terapia tranquilizó las cosas por un tiempo, pero no solucionó nada, porque para julio de 1999, semanas antes del accidente, el matrimonio volvió a empeorar. Y es, según varios biógrafos, la peor etapa juntos. John hasta dejó de vivir en el departamento con Caroline y se hospedó en el Hotel Stanhope, un lujoso hotel de la Quinta Avenida de Manhattan. Y según testimonios, él se fue después de una fuerte pelea con Caroline. Y lo peor de todo es que para ese momento había reconectado con una novia del pasado, Julie Baker, con quien ya tenía algún tiempo viéndose, y le pidió que lo acompañara en esa noche en el hotel. Stephen Gillon en su libro insiste que no hubo infidelidad, que John y Julie nada más eran amigos y que se confiaban muchas cosas, que Julie era la única persona con la que John podía hablar y que pasaban muchos silencios porque se entendían, pero pues es muy difícil de creer que un hombre casado, después de que se pelea con su esposa y se va a un hotel y llama a su exnovia, sea para pasar silencios. Y otros autores como Christopher Anderson y hasta la propia Julie han hablado de que sí hubo infidelidad.
Y según Michael Bergin, el ex de Carolyn, en su libro que lanzó el 2004, no podemos asegurar tampoco que lo que dice es verdad, pero él dice que fue tiempo en el que Carolyn lo volvió a buscar, que tuvieron varios encuentros y que ella le contó que John estaba teniendo una aventura con otra. Él le dijo, pero no deberíamos estar haciendo esto, ¿verdad? Creo que John está haciéndolo también, y que le confesó que era profundamente infeliz con John. Pero a la vez hay muchos que no le creen, porque imagínate que te dejen por John F. Kennedy Jr., que por supuesto que le puede dar en el ego, y ahora él pues puede escribir cualquier cosa de que ella lo buscó después. Y por ejemplo, Carol dice que no cree esa versión porque Carolyn estaba siendo perseguida por los paparazzi y que al menos alguna foto hubiera de ella yendo a ver a Michael. Pero más que obsesionarnos con quién engañó a quién y cuándo y dónde, es muy claro que eran muy incompatibles. Mientras ella quería privacidad, control, tranquilidad, él quería escapar, aventura, estar en los medios con su revista. ¿Y saben cuál fue la razón de la pelea por la que John se salió del departamento y se fue a vivir al hotel? Porque Carolyn no quería ir a la boda de su prima Rory Kennedy, a la que después sí terminaron yendo y en el camino fue el accidente aéreo. Múltiples fuentes indican que ella no quería ir a un lugar donde estarían rodeados de prensa haciendo más publicidad a su relación, pero esto enfureció a John porque se sentía incomprendido de que no podía contar con su esposa en un evento tan importante. Y hay otra cosa que también pesa muchísimo aquí, y es que según el libro No preguntes, las mujeres que los Kennedy destruyeron, de Maureen Callahan, dice que Carolyn le tenía pánico a los vuelos pequeños y que no confiaba en las habilidades de John como piloto. Ella sabía que él tendía a sentirse demasiado seguro, así como no pasa nada, yo piloteo el avión, saltándome las reglas, como esa típica persona que tiene demasiada confianza. Y es que apenas 6 semanas antes del accidente, él se había roto el tobillo por las mismas imprudencias de que andaba volando un artefacto súper peligroso y aterrizó mal, y este mismo de riesgos los tomaba en todo lo que hacía. Así que Carolyn tenía justa razón para no ir a esa boda, los medios, la imprudencia, que la familia Kennedy no la quería, pero al final seguía amando a John y lo tomaron como una especie de acuerdo. Vamos a ir juntos, no como una reconciliación de que ya todo iba a estar bien, pero un paso en pro de salvar el matrimonio. Salieron el 16 de julio del 99, los iba acompañando la hermana de ella, Lauren Bessette. Iban a hacer una parada para dejarla en Martha's Vineyard para después continuar rumbo hacia la boda. Pero a la hora del despegue, John perdió el control del avión y se hundió en el mar. Se realizó una búsqueda intensiva en el Océano Atlántico por varios días hasta que finalmente los encontraron. Los 3 cuerpos estaban intactos, todavía con los cinturones puestos, y las cenizas de los 3 fueron esparcidas en ese mismo mar que murieron. Y así terminó una de las historias más fascinantes, contradictorias y tristes de los años 90. Inicialmente, tras el accidente y mientras no se tenían los resultados de las investigaciones, tanto la familia Bessette como los Kennedy se unieron. Pero una vez que se supieron las razones de por qué se había hundido el avión, que fue por la imprudencia del piloto, por la falta de experiencia de John para manejar de noche y en baja visibilidad, la madre de Carolyn, Lauren, empezó a culpar a John y se confirmaron sus sospechas de que nada bueno le traería este hombre a su hija. Y ahora peor porque eran 2 de sus hijas. Procedió a demandar al patrimonio de John por homicidio culposo, según lo que ella contó, no tanto por el dinero, sino porque se reconociera que sus hijas fueron víctimas de él. La familia Kennedy evitó que se llegara a juicio porque no querían que se ensuciara la memoria de John, así que llegaron a un acuerdo donde se reportó que le dieron $15 millones. Pero según varios testimonios, Ann nunca dejó de culpar a John por lo que le pasó a sus hijas y con el tiempo ya nunca volvió a mencionar el nombre de él. Mientras tanto, su padre biológico, William Bessette, cayó en una profunda depresión. La tragedia lo devastó aún más porque gracias a John, Carolyn volvió a conectarse con él. John le dijo que agradeciera que tenía padre, cosa que él no tenía, y que ella, que todavía tenía a su padre vivo, debería aprovecharlo, por lo que empezaron a reconectar cuando sucedió el accidente. Sus vecinos dijeron que hasta le llevaban comida porque el señor estaba tan triste que no quería comer. Realidad versus Love Story.
Decidí ver la serie después de haber investigado y grabado la parte del video que ya vieron porque no quería contaminarme ni dejarme llevar por la fantasía de una historia tan romántica y que de verdad me ilusionaba muchísimo ver, sobre todo porque, como les decía al inicio del video, esta historia tiene todos los elementos para ponerla como un verdadero cuento de hadas. Pero como sabemos, eso solo existe en la ficción, por lo que ahora que ya la vi, tengo muchos pensamientos sobre ella. Y empezaré por lo positivo, que sí hay muchas cosas buenas que decir de la serie. Primero que nada, me da mucho gusto que hayan hecho una serie de una historia que muchos desconocíamos, o éramos muy pequeños cuando sucedió o ni siquiera habíamos nacido, por lo que fue una muy buena idea el rescatarla y contarla de esta forma. Además, se ve que cuidaron mucho los detalles de la ambientación, sí te transporta a esa época con los coches, la limitada tecnología que se tenía en ese entonces, el Nueva York de los 90 y el poder ver a personas famosas representadas como a Calvin Klein, a la propia Jackie Kennedy, a todos los personajes de la familia Kennedy que de verdad, así como aparecen en la serie, así me los imagino. También la selección musical súper retro me encantó, los actores se acercaron mucho en el parecido, pero lo que sí nos falla muchísimo es la lógica y la historia de la serie. En partes me pareció que iba demasiado rápido, saltándose meses, incluso años, y de repente también frenaba y se volvía lenta y aburrida. Si nos vamos por episodios, de los 9, el primero, el piloto, me pareció el mejor, donde se plantea la personalidad de ambos, Carolyn súper segura, inteligente, ascendiendo en su trabajo, y John por su lado, aunque sí tiene un trato de príncipe y todos los beneficios, también nos deja ver que es un hombre bastante perdido, como que está más preocupado en lo que el mundo piensa de él que hacia dónde él mismo quiere ir, que según testimonios documentados era justo como era John. Y aunque no pasó así en la vida real, pero me pareció una muy buena idea de la serie el que quien los presentara fuera Calvin Klein, y no se lo pide Carolyn como favor ni nada, aunque sabemos que a ella ya le gusta desde el primer momento que lo vio, y John queda encantado con ella, le pide su número, pero ella no se lo da, que aunque en la vida real sí se lo dio, sí logra representar cómo Carolyn era una mujer que se ponía antes a sí misma que al interés romántico. Pero al final del capítulo ya empieza lo complejo porque Carolyn tiene a Michael Virgin y John a Daryl Hannah. Lo de Michael y Carolyn en la serie fue súper suavizado, como amigos con derecho, pero que el acuerdo siempre fue el no enamorarse, el no involucrarse más allá de los beneficios de una relación así. Pero por lo que está documentado, y no solo por el libro de Michael, sino que otras personas también han hablado que sí tuvieron un noviazgo de verdad, pues no fue tan ligero como lo presentó Love Story. Y el segundo capítulo principalmente abarca la relación de John con Daryl Hannah, que esta fue de las partes en las que más falló la serie porque presentan a Daryl básicamente como un estorbo. Asfixiante, cansona, molesta, una mujer cero atractiva, y no me refiero a lo físico, sino a su forma de ser. No explican en ningún momento por qué ella era tan importante para John, por qué le era tan difícil el romper con esta relación que ya tenía de años. Lo presentan como que el pobrecito es tan bueno que no le quiere romper el corazón, pero no el peso emocional que ella tenía. Es básicamente un estorbo para que Carolyn y John puedan estar juntos. Y esto le lava completamente la imagen a John de haber estado coqueteando con Carolyn, incluso ya después de haber regresado con Daryl. Pero es porque Daryl es muy molesta y pues él no sabe cómo decirle que no, cuando ya era un patrón en él de no cerrar relaciones para abrir otras. De hecho, según informes, con Christina Hack sucedió lo mismo con Daryl Hannah, que antes de terminar la relación con Christina, comenzó con Daryl y pues lo mismo pasó con Carolyn. Pero de hecho toda la serie pone a John como un chico medio tonto, medio perdido, inocentón, pero sin ningún gramo de malicia. Y no es que era una persona mala, pero tampoco era tan pan de Dios como lo pone en la serie. Era más calculador, más convenenciero y deliberadamente podía tomar decisiones aunque afectaran a los demás. Y en la vida real, la actriz Daryl Hannah habló públicamente en contra de la serie, que es la primera vez que toca este tema desde que terminó su noviazgo con John F. Kennedy Jr. En un ensayo para The New York Times dijo: "No es ni remotamente una representación precisa de mi vida, de mi conducta ni de mi relación con John". También negó cosas muy específicas que la serie le atribuye, como las sustancias, hacer fiestas con sustancias, presionar a John para casarse, faltarle al respeto a recuerdos familiares o plantar historias en la prensa.
Incluso llamó a la serie misógina por denigrarla a ella para elevar la imagen de otra mujer, que es precisamente la sensación que les digo que me dio, que la serie hace que ella sea la culpable de que John la deje por Carolyn, cuando el que está muy mal aquí entre las dos es John. Y Daryl ha sido súper discreta a lo largo de los años, no ha escrito libros, no ha dado entrevistas, no se ha lucrado de la memoria de su ex, que si lanzara un libro creo que también estaría en todo su derecho, pero simplemente no ha decidido hacerlo. Y se dice que hasta le regresó regalos que le dio John a su excuñada Caroline Kennedy para que tuviera más recuerdos de su hermano. Capítulo 3 se enfoca más en Jackie Kennedy, en su enfermedad, su relación con John, y ese punto de su relación con John se suaviza muchísimo también. Y claro que no tenían una mala relación ni que era una mala madre, pero su relación era mucho más compleja de lo que lo presentan en la serie. Era más control de parte de Jackie hacia John, que a veces parecía que decidía sobre su vida. Y cuando ella fallece, John prácticamente se olvida de Daryl para irse con Caroline. Y sí me gustó cómo lo presentaron, así como un niño chiquito que llegó con quien lo consolara, por favor, en la lluvia al departamento de Caroline, que no estaba tomando las decisiones desde lo racional, sino desde el dolor. En el episodio 5, John lleva a Caroline con su familia, que esta fue de mis partes favoritas de la serie porque sí se puede sentir la atención de ella con gente tan diferente y cómo es ajena hacia esa dinámica, y en las personas que inicialmente confió, al final la traicionaron, se burlaron de ella y la hicieron sentir que no merecía estar ahí. Y es la razón que la serie usa para cuando John le propone matrimonio, ella no sabe porque acaba de conocer a su familia y tuvo una horrible experiencia, por lo que no está tan segura. Me encantó el que la hayan humanizado de esta forma porque te hace entender las dudas de Caroline, el miedo, que no solamente era el miedo a cómo iban a explotar los medios, sino a nunca ser aceptada por esa parte tan importante de la vida de John. Y me gusta también cómo la humanizan al sentirse triste de que John en la presentación de la revista George tiene que negar el compromiso, decir básicamente que solo son amigos, y no me había puesto a pensar en eso, en que a ella le dolía el no poder ser pública con su relación porque los paparazzi se la iban a comer, como que había pensado que era un acuerdo y listo, y fue la razón por la que se pelearon en el parque según la serie, que es mucho más romántico por lo que en realidad se pelearon. Aquí se pelearon porque ella quisiera poder externar su amor y no se puede, e incluso la pelea está mucho más suavizada de lo que fue en la vida real, porque en la vida real parece que se van a destrozar, y aquí sí es una discusión acalorada, pero no llega a como parecía en el video original del paparazzi. Y al final del capítulo hablan de que John no va a buscar la presidencia de los Estados Unidos porque es algo que no quiere Caroline. Ella no quiere el ser la primera dama ni tener toda esa atención sobre ella, que esto no es algo que se ha comprobado. Investigué y a ningún lado encontré que Caroline no estuviera de acuerdo con que John persiguiera una carrera política, que igual y sí pudo haber sido porque ella, al tener tanta negativa de estar frente a la prensa, pues era obvio que si él perseguía una carrera política, pues en eso iba a terminar. Eso era algo de lo que yo no estaba seguro, que toda su vida se preguntaba si ese era su destino, y el tener un bloqueo así de tu pareja no me parece nada sano. El episodio 6 es la boda, también súper romántico, de los momentos más bonitos de la serie. Creo que pudieron reflejar esa sencillez de la boda, pero ese enamoramiento de ambos. La interpretación de su madre, Constance Zimmer, me pareció de lo mejor de la serie, la más creíble. Es como si hubieran traído de vuelta a su mamá, que falleció en el 2007, para ponerla ahí y hacer este personaje. Pero a partir del episodio 7 es donde la serie pierde sentido para mí. Es cuando regresan de la luna de miel y se encuentran con la realidad que los paparazzi, los medios, no los van a dejar en paz. Y Caroline choca con la realidad de que a donde quiera que vaya la van a seguir. Intenta pedir un trabajo en Ralph Lauren y no se lo dan por lo mismo. Hace otras solicitudes de trabajo y se encuentra con el mismo problema. Y a partir de ahí, pues ya la vemos en la pecera, que no sale del departamento. Pero el problema es que ahí ya dejaron de que uno como espectador empatizara con Caroline y más la viera como el problema. John intenta hacer todo para que funcione el matrimonio, que es un marido muy paciente y la ama e intenta protegerla, pero ella solamente se enfoca en lo negativo. Y hasta deliberadamente algunos diálogos la comparan con Jackie y cómo Jackie sí pudo con esa presión y Caroline no puede.
Y pareciera el único factor que importa para el deterioro de su matrimonio. John es el esposo perfecto que no hace absolutamente nada mal y Caroline nada más le está reclamando, quejándose, no quiere acompañarlo a ningún lado porque no quieren que les tomen fotos, cuando yo creo que fue muchísimo más complejo y hasta tóxico que eso. Porque no podemos creer tampoco que una pelea como la que tuvieron en el parque no se llevó a cabo muchas veces más en lo privado y las discusiones que muestra la serie nunca lograron escalar ese grado y siempre terminaban otra vez reconciliándose como víctimas de los medios, de los factores externos, pero ellos como pareja eran perfectos, que eso creo que está muy lejos de la realidad. E incluso cuando John se va de su casa al hotel, se va de una forma muy poco creíble porque se va súper romántico de que te amo, pero tengo que irme. O sea, no tiene lógica por qué se va entonces. Y por supuesto que no menciona para nada a Julie Baker, que no dudo por supuesto que se amaron y se amaron con mucha intensidad, pero cuando llegan al momento del vuelo, llegan ya reconciliados cuando está documentado que seguían en la crisis matrimonial. Y de hecho, por todas estas emociones de que había fallado John en la revista George, por la enfermedad de su primo, el peso de las expectativas públicas y tantas cosas, por eso su cabeza no estaba en el mejor lugar para pilotear ese avión y él aún así lo quiso hacer. Que eso no muestra la serie, lo pone como, ay, algo salió mal de repente y quién sabe por qué sería, como una falla mecánica más que del piloto. Y lo que tampoco tuvo mucho sentido es que ahí en pleno vuelo, cuando estaba todo fallando, las alarmas, la turbulencia de que algo estaba saliendo claramente mal, Caroline súper tranquila le dice a John, respira, respira, como si todo fuera a salir bien, que es algo ilógico que una persona responda así en un momento tan estresante. En la serie ponen como si Caroline se movió al asiento de enfrente para estar con John, cuando en realidad eso no pasó. Ella fue encontrada en el asiento de atrás junto a su hermana. Y aunque la interpretación de la mamá de Caroline al final, cuando se entera del accidente y le reclama a Caroline, la hermana de John, por su actitud y todo, es muy, muy creíble. Al final se abrazan y ya no pasó nada, cuando las cosas entre ellos nunca se arreglaron, porque en parte los Kennedy se encargaron de limpiar la imagen de John, propagando esta historia de que todo fue culpa de Caroline por haber llegado tarde, por haberse hecho las uñas. Buscaron culpar a Caroline de algo que John hizo. Sé que hubiera sido muy complejo el hacer una serie apegada a la toxicidad que en realidad hubo, pero creo que si lo hubieran alargado 1 o 2 capítulos más, hubiera sido mucho más claro el desgaste emocional de ambos y no solamente el de Caroline, y sobre todo cómo John también contribuía a que ella se sintiera tan mal. Pero sí se me hizo muy bonito ese final tipo Titanic, donde ambos están súper tranquilos, disfrutando del horizonte en Hyannisport. Es como si después de la muerte por fin hubieran encontrado la paz que en vida nunca pudieron tener. Pero John, claro que sí fue víctima, sobre todo de haber perdido a su padre antes de siquiera tener la capacidad de recordarlo. ¿Cómo fue su vida después de esa pérdida con su madre, Jackie Kennedy, quien se casó con Aristóteles Onassis y luego él pasó muchísimos años tratando de encontrarse a sí mismo? Es lo que hablamos en la parte 2 de este video. Todos los elementos que formaron su carácter mucho antes que Caroline. Vamos mucho más a fondo en todo lo que pasó con la revista George y los detalles del vuelo final. Y no se pueden perder tampoco la parte 1 de esta miniserie, donde hablamos de la formación del mito Kennedy. Cómo su padre, John F. Kennedy, llegó a la presidencia y tuvo la más idealizada de los Estados Unidos. El matrimonio tan icónico que formó con Jackie, pero cómo estaba marcado por muchas infidelidades y conflictos. No se lo pueden perder, nos vemos allá. Muchas gracias a Sword por haber hecho posible este video. También gracias a los miembros. Los invito a ser miembros si les gustaría apoyar al canal de esa forma, pero cualquier forma que ustedes puedan o quieran apoyar este canal cuenta y cuenta muchísimo. Regálame un like y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.